Entonces vemos en el capítulo 7, versículo 1, y vamos a leer hasta el 19, que es la primera porción de los patriarcas. Y Esteban comienza, dice el título, perdón, tengo la garganta media, estuve gritando mucho los goles de River, disculpen, el campeonato. Y Esteban dice el título que es la defensa de Esteban. En realidad Esteban nunca se defiende, porque Esteban ya, la suerte ya había sido echada sobre la vida de Esteban. Esteban sabía cuál iba a ser el resultado, ¿entiendes? Esto es una tipología de lo que le pasa a Cristo. ¿Se acuerda cuando lo arrestan a Jesús, que traen falsos testigos a acusarlo? Y cuando Pilato le pregunta, ¿es cierto todo esto que dicen de ti? Y Jesús no contesta palabra, no responde palabra. Jesús en ningún momento se defendió. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba defenderse, porque dice la palabra que el que nos defiende es el Padre. Amén. Ahora, Jesús, cuando estuvo en el monte Getsemaní y él tomó la copa, Jesús ya sabía cuál iba a ser el resultado final. Amén. Entonces de nada servía la defensa. Acá es lo mismo. Esteban, en ningún momento él está apresado, en ningún momento él se defiende. Recordemos que los títulos que se le puso a la Biblia es algo moderno a partir del siglo XVI, pero antiguamente las escrituras, los papiros originales de las escrituras se leían directamente. Cuando se leía una carta en alguna iglesia, se leía del principio al fin, no tenía ni capítulos ni versículos. Nosotros lo pusimos para ir ordenando un poco. Por eso el título dice la defensa y muerte de Esteban, que en realidad debería decir la muerte de Esteban, pero no la defensa. Ahora vemos en el capítulo 7, versículo 1, y dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Acuérdense que lo llevaron a Esteban delante del Sanedrín al templo a ser acusado de falsas acusaciones. Y en ese momento dice que el sumo sacerdote, creemos que es Caifás, y le dice, ¿es esto así? ¿Es esto verdaderamente así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Fíjate lo que Esteban está pidiendo, atención. Pide que se preste la mayor atención, porque lo que va a suceder después de esto es algo sumamente importante que creo que todos nosotros debemos prestar atención. Si Esteban dijo oíd, ¿cómo nosotros no vamos a oír? Y dice, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Fíjate que ellos lo acusan a Esteban de blasfemar en contra de Dios. Y Esteban, lo primero que él empieza diciendo, primero, fíjate una cosa, cuando el sumo sacerdote le dice, ¿es cierto esto lo que se dice es así, como lo que están diciendo estos hombres? Esteban podría haber dicho, no es así. Pero Esteban dijo, no, escuchen. Y lleno del Espíritu Santo, Esteban, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que también está llena de la palabra de Dios. Acuérdese que el Espíritu Santo nunca está separado de la palabra. Por eso dice Efesios capítulo 6 que la espada del Espíritu es la palabra. Nunca puede estar el cristiano lleno del Espíritu Santo sin el conocimiento de la palabra. Por eso mucha gente dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no conozco la Biblia. Eso es imposible. Teológicamente imposible. Entonces podemos ver que Esteban empieza diciendo, varones, hermanos y padres. En el momento en que ellos los están acusando, Esteban en ningún momento ofende
a la gente que lo está acusando. Esteban respeta a la autoridad y reconoce a esta gente, como dice la palabra, toda autoridad fue puesta por Dios. Entonces Esteban reconoce esta autoridad y fíjate lo que Esteban le dice. Esteban le dice varones. La palabra varones es una palabra que se utiliza para dar honor a alguien. Varones, hermanos. Esteban se asocia a la familia del pueblo de Israel. Él no los trata como enemigos, sino los trata como amigos. Le dice varones, hermanos y padres. La palabra padre significa autoridad. Esteban le está diciendo, ustedes son personas de autoridad. Ustedes son familia conmigo. Yo los considero familia. Yo los considero personas de respeto. Yo los respeto. Por más que ustedes me acusen, Esteban los respeta. Fíjate la sabiduría. Algo que el cristiano muchas veces no hace. Cuando alguien nos acusa, nosotros enseguida nos rebajamos a la acusación y empezamos a defendernos y a cierto punto a maltratar a la gente. Pero Esteban no hace eso. Una persona de Dios no debe hacer eso. Amén. Entonces él dice, el Dios de la gloria. Ellos lo acusaban de blasfemar a Dios y él está diciendo el Dios de la gloria. Él está hablando de un Dios extraordinario, un Dios soberano. Y dice, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Presten atención a esto. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a sus descendientes después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierras ajenas y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y los circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios, escuche, estaba, ¿cómo dice? Estaba con él. Dile al que está a tu lado, Dios está contigo. Y dice, versículo 10, y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puesto en el sepulcro que al precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquén. Y cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hasta ahí. Esa es la primera parte de los patriarcas. Y vamos a hablar, después viene la parte de la ley y la parte de Moisés.
Ahora fíjate una cosa, qué defensa rara está usando Esteban. Cuando uno mira de esa manera y uno dice, ¿qué es lo que Esteban está haciendo en este momento? ¿Por qué? Fíjate algo, dice que Esteban hablaba por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo hablaba por medio de Esteban. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo, Dios mismo, estaba usando esa oportunidad para dar un mensaje que tendría que impactar y que quedaría escrito por siempre. Ahora podemos ver, hermano, algo que Esteban veía que otros no veían. Una persona que tiene al Espíritu Santo puede entender. Preste atención. Preste atención. Una persona que tiene al Espíritu Santo puede entender lo que otros no entienden. Por eso dice la palabra que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. En la carne no se pueden discernir. Si mi corazón está cargado de pecados, si mi corazón está cargado de carne, yo no voy a poder entender las cosas de Dios. Y siempre voy a estar luchando con mi fuerza por no entender el plan de Dios. Acuérdese que el título del mensaje es el plan perfectamente diseñado. Hay un plan perfectamente diseñado que necesita ser revelado a tu vida. Mientras no se revele a tu vida, tú vas a carecer de conocimiento, de fe, de confianza, y vas a vivir una vida constantemente golpeándote por no tener luz. Fíjate que Esteban era un hombre guiado por el Espíritu Santo, pero los que los estaban juzgando a Esteban eran hombres que creían que tenían a Dios, pero Dios les muestra delante de sus ojos que no lo tenían. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, malinterpreta la palabra de Dios. La usa mal la palabra de Dios, no entiende el diseño de Dios. Y ellos, fíjate una cosa, porque Esteban, guiado por el Espíritu Santo, lo que empieza a tocarles a ellos son los cimientos que ellos tenían como fortaleza para ser salvos. Ellos se fundamentaban en Abraham, el primer patriarca, en la tierra de Israel, en el templo y en la circuncisión. 4 cosas que para ellos eran fundamentales, 4 cosas que para ellos, si ellos tenían eso, eran salvos. ¿Se entiende? Muchas veces el cristiano dice, no, yo soy cristiano, yo acepté a Jesús. Cosas que a veces nosotros damos por hecho que son así, pero muchas veces estamos equivocados. Porque no todo el que cree es salvo. Porque para ser salvo, una persona tiene que nacer de nuevo, y si nace de nuevo, tiene que dar evidencia de ese nacimiento. Porque la palabra de Dios dice, creed y, ¿qué más? Creed y obedecer. Hay mucha gente que cree en Dios, pero jamás le obedeció. Y si yo no le obedezco a Dios, entonces, si no obedezco, significa que ¿qué? Que no creo. Amén. Si Dios me dice, anda al norte, y yo voy al sur, ¿por qué? Porque no le creí a Dios. Amén. Entonces, Esteban empieza a dispararle de alguna manera a sus ídolos, a su fortaleza, a los argumentos que ellos utilizan para justificar su pecado. Y fíjate una cosa, hermano, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice esto:
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. Si hay tinieblas en tu vida, nunca vas a poder entender las cosas de Dios. Para entenderla, por eso dice la palabra de Dios es lumbrera a mis pies para poder caminar correctamente. Entonces, si yo no tengo luz, y esa luz, ¿quién es? Cristo, el Espíritu Santo, amén, en mi vida, iluminándome la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, pero no tenían el Espíritu, no podían ver, no podían entender, no podían comprender, hermano. No porque uno lea la Biblia es salvo. No porque uno haga rituales religiosos es salvo. Entonces Esteban empieza a destronar toda la fortaleza que ellos tenían y cómo ellos se apoyaban en su seguridad y no en la seguridad del Señor. Y podemos ver que, fíjate una cosa, dice en el versículo 2, y les dijo: varones, hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Ellos se apoyaban en que el comienzo de toda bendición comenzaba en Israel, la tierra prometida, la tierra en la cual le dice Esteban: ustedes están en esa tierra, pero Dios comienza su propósito no en la tierra prometida. La tierra prometida, escuche bien algo, es otra cosa. Ellos se apoyaban en la tierra prometida. Ellos decían: ya estamos en la tierra prometida. Ya estamos. Es la tierra prometida. Vos hoy le preguntás a cualquier judío: no, Israel, la tierra prometida. Y en realidad Israel es una tipología de tierra prometida. Pero la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, no es Israel. Entonces Dios utiliza eso para mostrarnos el camino y la dirección hacia Jesús. Entonces vos fíjate cómo ellos se avalan en la tierra de Israel y Esteban le dice: no, porque cuando Dios llama a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el padre de creer y obedecer, diga conmigo: creer y obedecer, lo llama desde dónde, cómo, cuándo, cómo ocurre esto. Nosotros tenemos que conocer un poco la historia de Abraham. Esto está en Génesis capítulo 12. Y también podemos entender un poco la historia de Abraham en Josué capítulo 24, donde nosotros empezamos a ver quién era Abraham. Abraham dice que habitaba en Mesopotamia. Esto es Arabia, ni siquiera la tierra de Dios. Pero Abraham estaba en un lugar, en la tierra de Ur, de los caldeos. Era una tierra pagana, una tierra idolátrica, una tierra que adoraban a todo tipo de dioses. El padre de Abraham era un idólatra, Abraham era un idólatra, el hermano de Abraham era un idólatra, porque dice que todos adoraban a dioses ajenos. Pero en esa circunstancia, fíjate que algo que dice Romanos: nadie busca a Dios. ¿Está acá conmigo? Usted está creyendo que usted hoy vino a la iglesia. Vine a la iglesia a hacerle un favor a Dios. Está equivocado. Lo que Dios quiere es abrir su entendimiento para que usted entienda de qué manera usted, de alguna manera maravillosa, misteriosa, grandiosa, usted encaja en un plan que ya está establecido. Entonces les dice: Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, siendo una tierra pagana, siendo que Abraham adoraba a dioses paganos, pero desde ahí
Dios en su soberanía llama a un hombre. Como cuando Dios te llamó a ti. Vos dices, ¿por qué me llamó a mí? ¿Por qué no llamó a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, a mi primo? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque yo soy mejor que mis hermanos. Yo soy más santo que ellos. Ahora digo, ¿qué tenía de diferente Abraham, su padre y su hermano? Seguramente que nada. Simplemente que Dios decide las cosas como Él quiere decidirlas. Hermano, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender eso y decimos, no, tiene que haber un porqué. Dios quizás vio que cuando yo era chiquito tenía 2 chupetines y le di uno a un compañero y vio Dios mi bondad. No, porque la Biblia dice que no hay uno solo bueno. No hay ni siquiera uno justo. No hay uno ni siquiera que busque a Dios. Todos estamos perdidos. Entonces en ese todos estamos perdidos, ahí ya de por sí, escucha bien esto, lo que queda y cae por tierra, ¿sabe lo que es? Tus peticiones, tu orgullo, tu soberbia, ay Dios, si no me bendices me voy. Hermano, estabas perdido. Estabas muerto en tus delitos y pecados y Dios te llama por algo. No, yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga. ¿Qué parte no entendés que Dios te llamó por algo? No, yo estoy acá para que Dios restaure mi matrimonio. Yo estoy acá para que Dios me prospere. Yo estoy acá para que Dios me dé. Entonces, lo que Esteban le empieza a mostrar a ellos, que ellos están equivocados. Que ellos están equivocados. Que Dios escogió a Abraham porque a Dios se le ocurrió. Dios llamó a un pecador en medio de una tierra pecadora. ¿Por qué? Porque Dios se quiere ¿qué? Glorificar. ¿Quién se quiere glorificar? No, ustedes van a ser glorificados. No, Dios se quiere glorificar. Dios quiere mostrar, amén, al mundo, a los otros, a tu familia, de que Dios es un Dios bueno y que Dios escoge a quien Él quiere escoger. No podemos cuestionar esas cosas de Dios, amén. Y fíjate que ellos se apoyaban en el templo, se apoyaban en la circuncisión, se apoyaban en la tierra, se apoyaban en Abraham. Y cómo Dios lo llama a Abraham. Pero fíjate una cosa, cuando Dios lo llama, había algo que Abraham tenía que hacer: obedecer. Dios se le revela a Abraham y le dice a Abraham que Dios tiene un plan. El plan no era Abraham. Hermano, el plan no es Abraham. El plan es la redención de la humanidad. Y en ese plan de redención, Abraham iba a encajar como una ficha en ese plan. No era el plan de Abraham, era el plan de Dios. Entonces dice que Dios le dijo a Abraham, y fíjate una cosa, Dios no te sugiere si quieres o no. Dios no te dice, ¿tienes ganas de seguirme? ¿Quieres? No, Dios le dijo, deja, le dio una orden. Dile que está a tu lado, Dios te da órdenes. No, Dios es un Dios bueno, amoroso, y Él me va a tratar y va a ver si yo quiero y me va a intentar. No, deja a tu tierra y a tu parentela. ¿Por qué Dios le dice esto? Y acá empieza el proceso que Esteban les va a explicar por medio del Espíritu Santo de la separación. La separación es algo importante, por eso dice que Dios les dio el pacto de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión, para que muchos lo que no saben, es cortar el prepucio y es separar. ¿Está acá conmigo? Es un pacto de separación. Lo que Dios quiere mostrar es la separación. Dios decide tomar a Abraham y separarlo de todos los demás para mostrar su gloria, para mostrar su ley,
para mostrar su santidad, para mostrar su fidelidad. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le pide a Abraham que deje su tierra y su parentela. ¿Por qué Dios nos pide que nos separemos? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Hay un pasaje en 2 de Corintios capítulo 6 que dice: ¿qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene el creyente con el incrédulo? Por eso muchos cristianos a veces, cuando llegan a los caminos del Señor, sienten como una separación en su familia. Jesús mismo dijo: yo no he venido a unir, yo he venido a separar la luz de las tinieblas. Pastor, de que yo vengo a la iglesia, mi familia me aborrece. Luz, tinieblas. Pastor, de que yo estoy viniendo a la iglesia, mi marido se quiere separar de mí. Luz, tinieblas. No es tu plan, es el plan de Dios. No es tu plan. Ahora, si quizás mañana Dios quiere hacer algo, es Dios el que lo va a hacer. No eres tú. Tú tienes que obedecer. Entonces fíjate una cosa que le dijo Dios: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque Dios no podía hacer algo en la vida de Abraham estando en el lugar donde Abraham estaba. Dios muchas veces, para hacer algo con nosotros, necesita sacarte de tu territorio. Necesita sacarte de tu ámbito, necesita sacarte de tus amistades, necesita sacarte de esa tierra de confianza, de esa tierra de parentela, de ese bienestar, de esa comodidad, de ese amiganismo que tenemos con muchas personas. Porque si no, Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Y dice que Dios le dijo a Abraham: deja a tu tierra y a tu parentela. ¿Para qué? Para iniciar un plan de redención que Abraham, escuche bien, no iba a ver. Y le dijo: te llevaré a una tierra, la tierra prometida, y habitarás en esa tierra. Escuche bien la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Y dice en el versículo 5: y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijos. Mira lo que Dios le dice. Dios le hace una promesa a Abraham de que lo va a llevar a una tierra prometida. Y cuando Abraham llega a la tierra prometida, ¿qué puede decir Abraham? Ya llegué, ya estoy en la tierra prometida. Pero dice que Abraham, Dios no le dio ni siquiera un pedazo de tierra para apoyar un pie. Que él habitó, escuche bien esto, él habitó en la tierra prometida, ¿sabe cómo? Como extranjero. Quiero que vaya conmigo a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y vemos los hombres de fe. Capítulo 11, versículo 9, y dice así. Versículo 9, ¿lo tiene? Hebreos 11, 9. Y dice: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Ahora digo, ¿quién vive como extranjero en tierra prometida? Presta atención. Presta atención. ¿Quién vive como extranjero en tierra prometida? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa habitar como extranjero en tierra prometida? Yo te prometo que te va a ir bien, pero cuando te va bien, tú no te sientes que te va tan bien. Yo te prometo que yo te cuidaré, que te prosperaré. Y cuando Dios te prospera, tú sientes que esa prosperidad no es tan prosperidad como vos pensabas. ¿Está acá conmigo? Yo te daré salud,
pero tú sabes que esa salud no es tan salud como vos pensabas que iba a ser. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, te prometo la tierra prometida. Y cuando llegó, dice que él habitó como extranjero. Por eso Abraham nunca echó raíces. Nunca. Abraham nunca tomó posesión de la tierra. Abraham nunca se construyó una casa. Abraham nunca se construyó un palacio. Abraham no dijo, uy, hermano, esta es la tierra. Mire que Abraham era un hombre próspero. Tenía mucho ganado, tenía muchos pastores, pero Abraham nunca dijo, bueno, nos estableceremos acá. Dice que él habitó como nómade, como extranjero, siempre en carpa. Siempre en carpa. Vos decís, tanto que Dios lo sacó, tanto que Dios, preste atención, tanto que Dios lo sacó, Dios me sacó, ¿para qué me sacó? Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. ¿Para qué Dios me trajo a la iglesia? Si Dios me trajo a la iglesia, Dios me trajo a la iglesia porque Dios me va a prosperar, me va a bendecir, me va a dar una buena familia, voy a ser un gran hombre, voy a ser usado por Dios, y empezás a sanatear en un montón de cosas que estás equivocado, que estamos equivocados. Porque dice que es lo que ellos creían, por eso que ellos se fundamentaron en el templo, en Israel, en la tierra que estaban, y Esteban le dice, muchachos, ustedes están equivocados. Si nuestro padre, que lo llamó Dios no en la tierra prometida, lo llamó en la tierra del pecado y lo trajo a la tierra prometida, pero en la tierra prometida él vivió como extranjero. ¿Sabe por qué? Porque Abraham pudo entender algo que dice aquí. Versículo 9. Y habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Habitaba en tiendas, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque Abraham entendió que la tierra prometida esa simplemente era una tipología de la vida eterna. Todo lo que usted haga en esta tierra es de paso. Por eso Abraham nunca asentó bases. Por eso Abraham nunca se ató a nada. Porque él entendía que él era extranjero en esta tierra. Por eso dice que no somos de qué. ¿No somos de dónde? De este mundo. Pero ¿sabe el error que comete el cristiano? Que muchas veces lo que nosotros hacemos es echar base de tal manera, hermano, que a veces estamos tan arraigados al mundo que nos cuesta entender la vida eterna. Y lo que Esteban está diciendo aquí, mire hermano, Esteban no se está defendiendo de perder la vida porque dice, yo sé a dónde voy. No importa lo que me pase en la vida, yo sé cuál es mi destino final. ¿Me entiende? Usted tiene que saber cuál es su destino final. No importa si paso por tribulaciones, por pruebas, por crisis. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi destino final. Y Abraham sabía absolutamente eso. Abraham sabía cuál era su destino final. Por eso Abraham vivió en la tierra prometida como extranjero. Lo que le está diciendo Esteban, hey muchachos, ustedes creen que acá termina todo. No, todo termina en el cielo. Esto es de paso solamente. Esto es solamente un momento. Y entonces les empieza a explicar el momento de que en ese momento Dios le promete a Isaac, le promete a Jacob, y cómo los hermanos venden a José y lo llevan a Egipto. Presta atención, lo llevan a Egipto, y mientras lo llevan a Egipto, dice que Dios estaba con él. Ahora vos decís, ¿cómo puede haber un Dios que permite que seas vendido, que pases 12 años de esclavitud, en cárceles, maltratado? Pero en un momento cuando José llega y es el segundo del faraón, José dice, yo entiendo ahora, entiendo el diseño de Dios.
Entiendo el plan de Dios. Que esto no se trataba de mí. Porque cuando vienen los hermanos y él se revela a los hermanos, y José le dice: no se aflijan, porque esto tenía que ver con el propósito de Dios. Porque cuando Dios preparó de antemano que cuando iba a venir el hambre sobre la tierra, Dios ya me había enviado a mí. ¿Para qué? Para ser proveedor del linaje de Dios, que eran 75, dice. Mire lo que eran. ¿Se acuerda cuando salieron de Egipto? 6 millones, dice. Y en ese momento eran 75. En 400 años se multiplicaron. Mire si no se multiplicaron. Pero fíjate una cosa, dice que Dios permitió. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios. Y Dios, en ningún momento el plan de Dios se sale de ese diseño, mi hermano. Te guste o no te guste. No es tu plan. No es tu diseño. No es tu proyecto. Es el de Dios. Ellos creían que la iglesia, esta Roca Eterna, empieza acá y termina acá. Y Dios me dice: Gastón, vos solamente sos una ficha de todo lo que va a venir después. Vos solamente sos un momento en el diseño de Dios, que te permití estar ahí. Pero mañana no vas a estar ahí. Entonces esto no te tiene que aferrar a nada. ¿Por qué? Porque tu destino final está en mi presencia. Está delante de Dios. Está en la soberanía de Dios. No creas, hermano, que toda la vida es esto. Y Esteban le dice: miren cómo Dios ha provisto y ha protegido su plan y su diseño. Hermano, las cosas no son por casualidad. Las cosas no sucedían por casualidad. Dios pudo proteger a José porque Dios tenía un plan. Y dice: y después estuvieron 400 años y llegaron al punto donde empezaron a ser esclavos y donde los egipcios empezaron a maltratarlos. Y uno se pregunta: ¿por qué Dios? ¿Sabe por qué? Porque ellos maltrataron a la palabra de Dios y los egipcios los maltrataron a ellos. Pero en su infinita misericordia y en su plan redentor, Dios decide, por la promesa que le había dado a Abraham, por el plan que Dios tenía, liberarlos. ¿Se entiende? Yo a veces pienso y digo: quizás Dios de esta no me saque más. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer mañana? Hermano, hay algo que... ¿Sabes qué? Que la vida es una vida de imprevistos. Tú no sabes qué viene mañana. Tú no sabes qué va a ocurrir mañana. Tú no sabes cómo va a suceder esto. Tú no sabes si mañana qué va a pasar con tu vida. Tú no lo sabes, pero ¿sabes qué? Hay un plan de Dios que va a seguir hacia adelante. Hay un plan de Dios que va a seguir su recorrido hasta que llegue el fin de los tiempos que Dios estableció. Te guste o no te guste. Lo entiendas o no lo entiendas. Lo aceptes o no lo aceptes, ese plan de Dios se está desplegando. Y cómo Esteban le empieza a mostrar a ellos cómo Dios entreteje todas las cosas. Y les empieza a hablar Esteban de la separación. Presta atención. Y les empieza a hablar de la circuncisión. Que Dios siempre tiene que, si quiere hacer algo Dios con alguien, lo que Dios tiene que hacer es separarlo. Fíjate que cuando Dios quiere formar su iglesia, lo primero que hace Dios es separarlos de la tradición judía. Los separa. Y ellos lo acusaban a Esteban de estar separado de las tradiciones. Y Esteban le dice: no, Dios me separó del pecado de ustedes.
Dios me separó de que ustedes están mal. Dios me separó de ustedes que están equivocados. Por eso Dios te separa. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces el cristiano, cuando es separado por Dios y Dios lo limpia y Dios lo quiere usar y Dios quiere hacer algo en su vida, ¿sabe lo que hace muchas veces el cristiano? Lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué nos liberó Dios? Volvamos a Egipto, volvamos atrás. Y así muchos cristianos muchas veces que son limpios por Dios, que fueron rescatados por Dios, que fueron comprados por la sangre de Jesús, hermano, hoy todavía, preste atención, todavía no se decidieron. Todavía no están separados. Quieren a Dios, pero también quieren al mundo. Quieren las bendiciones de Dios, pero también quieren las bendiciones del mundo. Y eso es imposible. No podemos tener las dos cosas, mi hermano. O servimos a Dios o servimos al mundo. Dios te dice o yo o el mundo. Si Dios te separa del mundo, ¿cómo el cristiano puede volver al mundo? O servimos a Dios o servimos a los placeres. Dios nos dice yo o el mundo, o mis bendiciones o tus decisiones.